han visto con mis hermanos que estamos estudiando en Génesis. Exactamente, la línea del tiempo. Ustedes saben que conmigo siempre es la línea del tiempo. Sabemos que Dios en Génesis capítulo 1 creó el mundo, ¿cierto? Creó el cielo y la tierra. Pero también en el sexto día, ¿quién creó? A Adán y a Eva, al ser humano. Entonces pongamos acá a Dios y pongamos acá al ser humano. ¿Para qué Dios creó al ser humano? Dice que Dios creó al ser humano y en Génesis capítulo 2, versículo 7 dice que Dios sopló aliento de vida sobre el muñeco que había creado y cobró vida, ¿cierto? Pues eso que sopló era el Espíritu. Dios es santo, Dios no es igual a nosotros, Dios es Espíritu. Y Dios sopló ese Espíritu en nosotros. El ser humano también tenía un Espíritu. Estamos repasando. Esa fue la relación de Dios con el ser humano. En el principio era una relación perfecta. No había pecado. Dios creó al ser humano para una cosa, para estar con él. Así lo hemos hablado, así como Dios creó a los peces para estar en el agua y a las plantas para estar en la tierra. De la misma manera Dios creó al ser humano para estar con él. Y separado, si sacamos a un pez fuera del agua, pues muere, y sacamos a una planta de la tierra, pues muere. Si nosotros nos separamos de Dios, pues morimos. Y esa es la condición del mundo hoy. Pero vamos a seguir, esto es Génesis 1. Esto es Génesis 1. Pero en Génesis 2 pasó algo. En Génesis 2 pasó algo. Algo que conocemos como el primer pacto. ¿En qué consistía ese primer pacto? No, todavía no hemos llegado hasta ahí. No. Ese es un pacto, pero ni el pacto que les vamos a hablar. No. En esto consistía en el primer pacto. En eso consistía el primer pacto. ¿Cuál era el primer pacto? No comas. Era sencillo. Dios había establecido un pacto con el ser humano. Simplemente Dios le había dicho al ser humano: no coman, no coman. Era sencillo. La gente piensa que Dios está por allá lejos y que es malo porque permite muchas cosas en este mundo, pero Dios no es malo. Simplemente le había dicho al ser humano: no coma. No coma eso que le digo, obedezca. Ese era el primer pacto. Pero sabemos que el ser humano pecó, ¿cierto? Génesis capítulo 3. Entramos a Génesis capítulo 3, que se conoce como el problema fundamental. ¿Se acuerdan cuál es el problema fundamental? El pecado, sí. El problema fundamental del ser humano es el inicio de todos los problemas. En Génesis 3 fue cuando empezó el problema del ser humano para siempre. El problema fundamental son tres cosas: pecado, por causa que el ser humano pecó, se separó de Dios y quedó bajo el dominio absolutamente de Satanás. Entonces, esto se llama el problema fundamental. El hombre está en pecado, por causa del pecado está separado de Dios, y por causa de que está separado de Dios, no tiene otra cosa que estar bajo el dominio de Satanás. Esta es la condición del ser humano, y este es el inicio de todos los problemas. Este es el inicio de todos los problemas. Vamos a ponerle acá uno. En Génesis 3 ocurren tres cosas. Ocurre también la solución. Ya vamos a leer la Biblia. Ustedes dirán: no, pero este man no está leyendo la Biblia. Ahora sí, leamos Génesis capítulo 3, versículo 15. Amén. Amén.
Capítulo 3, versículo 15. Entonces ocurre una cosa, automáticamente que el ser humano peca, Dios da la solución. En Génesis 3:15, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa esto? Lo que Dios está diciendo, bueno, ustedes pecaron. En el futuro yo voy a enviar a alguien que va a aplastar la cabeza de Satanás. Eso está diciendo. ¿Quién será ese? Jesucristo. El Cristo, exactamente, Jesús. Entonces, esa es la solución. Pongámosle acá, Génesis 3:15. Y ocurre otra cosa. En Génesis 3 ocurre el establecimiento del segundo pacto. Segundo pacto. Dios dice, listo, como usted ya quedó separado absolutamente de mí, ya usted no puede tener una relación, yo le doy una promesa, en el futuro va a venir alguien que va a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Quién fue el que engañó al ser humano? Satanás, ¿cierto? Porque él es padre de mentira. Entonces Satanás, con su astucia, engañó al ser humano y el ser humano cayó. Pecó, quedó separado de Dios bajo el dominio de Satanás, ahora es hijo de Satanás. Pero resulta que Dios da la solución. En el futuro va a venir alguien que va a aplastar la cabeza de Satanás. Nadie puede vencer a Satanás. Nadie puede vencer a Satanás así. Hemos hablado también, así usted se la pase reprendiendo. No lo va a poder vencer. Solo hay una persona que tiene autoridad contra Satanás. Es Cristo. Él es el verdadero rey que vino a aplastar la cabeza de Satanás. Entonces ocurre, Dios dice, listo, les di una promesa, porque ustedes están en pecado. Pero para que mi ira no caiga sobre ustedes, porque yo soy santo, está diciendo Dios. Yo soy santo, yo no soy igual a ustedes. Entonces, yo soy sin pecado y usted es pecador. Para que volvamos a tener relación, entonces, usted va a tener que matar un animal. Usted va a tener que derramar sangre. Y entonces, se instituye el segundo pacto. Que vamos a leer Génesis 3, versículo 21. Amén. ¿Qué dice? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué se necesita para hacer túnicas de pieles? Matar un animal. Si nosotros miramos, estoy resumiendo porque no me voy a centrar en Génesis ni 1, ni 2, ni 3, sino me voy a centrar en Génesis 4. Pero en el segundo pacto, en Génesis 3:21, Dios mata un animal y derrama sangre para cubrir al ser humano, a Adán y Eva. Porque antes, unos versículos antes, ellos se habían sentido en vergüenza porque habían pecado y se hicieron para sí túnicas, se hicieron vestidos con hojas de higuera. Pero imagínense, ellos mismos hicieron un vestido, pero resulta que ese vestido con hojas de higuera pues no sirve para nada, porque pasa un viento y pues se lo lleva. Entonces Dios dijo, bueno, eso no sirve para nada, voy a derramar sangre y los voy a decir por qué. ¿Qué sucede? Eso demuestra una cosa, la primera enseñanza: nuestro esfuerzo no sirve de nada. Acá hay otra cosa: Dios es el que provee el pacto. Dios fue el que dijo, Dios fue el que mató el primer animal y vistió al ser humano. ¿Listo? Eso ocurre en Génesis 3. Vamos acá a poner el pacto de sangre. Este fue el segundo pacto. Segundo pacto, sangre. Las pieles. Exactamente. El ser humano tiene que derramar sangre. Ahora sí, vamos a iniciar Génesis 4. Génesis 4. Yo creo que muchas veces nos han predicado sobre Génesis 4, ¿cierto? Y no es que nosotros prediquemos que nosotros no estemos equivocados, no. Le pedimos a Dios que nos ayude. Pero lastimosamente en Génesis 4 se predica de una manera, siempre se usa con el diezmo, con su ofrenda, y todo lo asocian con dinero. Y vamos a ver hoy que Génesis 4, la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín no tiene nada que ver con el dinero, hermanos. No tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con una cosa: el pacto. Vamos a verlo.
Entonces, ¿qué significa Génesis 4? Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a leerlo y vamos a ir desarrollando. Génesis capítulo 4. Que dice, conoció a Adán Adán a su mujer Eva. ¿Qué quiere decir que Adán conoció a su mujer Eva? ¿Qué quiere decir esto? Pues que tuvieron relaciones sexuales y tuvieron embarazo, ¿cierto? Dice que la cual concibió y dio a luz a Caín. Pongamos acá. Estos se unieron y tuvieron, pongamos, yo lo había hecho acá, que se viera más bonito. Ellos tuvieron relaciones sexuales y nació Caín, ¿cierto? El primogénito, Caín. Entonces, dice, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2 del capítulo 4. Después dio a luz a su hermano Abel. ¿A quién? Abel. Vamos a hacer aquí otro muñequito. Y vamos a ponerle Abel. Pero sigamos leyendo. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Pero vamos acá a hacer una pausa. ¿Cuál trabajo es más, se requiere de más esfuerzo? El mismo. El labrador de la tierra, ¿no? El labrador de la tierra. ¿Cuántos son del campo? ¿Cuántos han cultivado papa? Eso es duro, ¿no? Usted tiene que preparar la tierra, tiene que estar pendiente, bolear asadón, exactamente, hacer los surcos, todo, ¿cierto? Abonar la tierra, todo eso es duro. Yo también, yo no nací en el campo, pero yo también sé qué es eso. No solo por YouTube. Entonces, Caín era, pues aparentemente, o digamos, pues nosotros sabemos que es más complicado ser labrador de la tierra que ser el cuidador de ovejas, que ser pastor de ovejas, pues porque el pastor de ovejas simplemente cuida las ovejas, que no se escapen, de pronto que no se vayan, de estar de ahí alimentándolas, todo eso, que no se descarrilen, todo eso. Sigamos leyendo. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pongámosle acá que Caín trajo verduras. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué causa Dios iba a agradarle el animal y no las verduras? ¿Por qué causa? Porque él comenzó con haciendo el pacto El pacto. Porque acá ¿cuántas veces le han asociado este texto con monedas, con plata? Muchas veces. Esto no es plata, hermano. ¿A dónde ven ahí plata? Pero siempre dicen, es que si usted se acerca al altar con su ofrenda, que es dinero, Dios lo va a escuchar porque Él mira su corazón. Sí, Dios mira nuestro corazón, pero ahí no quiere decir nada de plata. Inclusive hay quienes dicen que Caín fue tacaño con la ofrenda, que porque Abel dice que trajo de lo mejor, entonces dicen que Caín fue tacaño y creo que por eso Dios no le agradó la ofrenda. Exactamente, imagínense. Pues eso es lo que ahí lo que diferencia es que precisamente él está llevando lo mejor y ya después ya después digamos el cordero ya representa a Jesús y pues me acuerdo que creo como que se lo había explicado también así. Sí, entonces ya lo he explicado. Sí, estamos haciendo un repaso, pero también vamos a centrarnos en Génesis capítulo 4 porque es muy importante entender esto. Entonces, bueno, sigamos. Caín trajo verduras. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Volvemos. ¿Por qué usa Dios y por qué Dios le agradó un animal y no las verduras? Primero, Dios había establecido algo. ¿Se acuerdan qué pasó en Génesis 3:21?
Dios estableció el segundo pacto, se tiene que derramar sangre. Pero se tiene que derramar sangre por el pecado, porque Dios dijo, el ser humano, como es pecador, y yo soy santo, ahora mi ira tiene que caer sobre alguien, se tiene que derramar sangre, esa sangre la ira de Dios tiene que caer sobre un animal, el animal tiene que ser muerto. ¿Para qué? Para que la ira de Dios sea satisfecha. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en eso? Que acá vemos una cosa, vemos el pacto. ¿Sabe por qué les empecé diciendo que cuál trabajo era el más complicado? Porque yo me imagino a Caín diciendo, bueno, pues Dios sabe que labrar la tierra es más complicado, entonces Él tiene que valorar mi trabajo. Ya aprendió que por el más esfuerzo. Exactamente, Dios lo iba a reconocer, pero hermanos, Dios miró con agrado simplemente a ver que trajo un animal. ¿Qué significa una ofrenda en ese momento? En ese momento una ofrenda no significaba plata, en ese momento una ofrenda significaba adoración a Dios, significaba que Dios había establecido un camino solamente, y más adelante lo vamos a ver, Dios había establecido un camino para acercarse a Él, y era el derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué podemos aprender de acá? Adán y Eva le enseñaron a Caín y a Abel que había un camino, que había un pacto que hacer, pero resulta que Caín dijo esto, bueno, acá hay un pacto, ¿cierto? Dios estableció un pacto, pero digamos que este es Caín, y dijo Caín, Señor, a mí no me interesa tu pacto, a mí me interesa llegar a ti, pero como yo quiera. Por fuera. Y Dios estableció solo un camino. Dios estableció solo un camino, y ese camino es el pacto. Entonces, Abel trajo sangre. Por eso, cuando a ustedes les digan ¿por qué la ofrenda de Abel fue agradable a Dios y no las verduras? ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel fue una ofrenda de sangre. No, una ofrenda de sangre. Si ustedes miran ahí el contexto, hermanos, ahí no dice que la ofrenda de Abel haya sido mejor que la de Caín, no. No, a Dios simplemente le agradó. ¿Por qué? Porque era lo que Él había establecido. De pronto, no sabemos, la Biblia no nos lo dice, pero ¿se acuerda que Dios había establecido el séptimo día de reposo? El séptimo día para descansar, probablemente ese día había sido el día de reposo. No sabemos, hermano, pero lo que sí sabemos es que Abel dio una ofrenda de sangre, por eso fue acepto ante los ojos de Dios. Por eso la ofrenda de Abel fue agradable. Sigamos leyendo, a ver si es que ustedes no me creen lo que yo les estoy diciendo. Sigue diciendo en el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Le está preguntando Dios a Caín, ¿por qué usted se pone triste? ¿Por qué decayó su semblante? ¿Por qué se pone rabón? Sigue diciendo, mire lo que Dios le dice en el versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, hermanos, uno queda loco ahí, pero lo que sabemos es que Dios había establecido un camino. Y Dios le está diciendo a Caín, ¿por qué se pone triste? ¿Por qué se enrabona? Si usted hace el bien, ¿no será enaltecido igual que su hermano? Si usted haga las cosas bien, haga el pacto y verá que usted va a ser enaltecido igual que su hermano. Es eso, es el pacto. Sigue diciendo, y si no hicieres bien, y el pecado está a la puerta. Está diciendo, pues si usted no hace bien, pues el pecado está a la puerta. Porque si el pacto era el único medio para que la ira de Dios no cayera, para, digamos, de cierta manera cumplir el pecado, que eso es lo que hace era lo que hacía el sacrificio en el Antiguo Testamento, simplemente cumplía el pecado. Entonces Dios le está diciendo, si usted hace bien, pues su pecado va a ser cubierto, pero si no lo hace, pues el pecado está a la puerta. Con todo eso, tú te enseñorearás, con todo eso a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Hermanos, versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel
y lo mató. Miremos, todavía no miremos. ¿Qué pasó con Abel? Lo mató. Caín mató a Abel. Ya miramos un texto. Y lo mató, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Antes, tras de ladrón. Sí, antes bravo, tras de ladrón jugón. Contestó, ¿usted cree que yo soy capaz de contestarle así a Dios? ¿Quién se cree? Las de Cotú con paperos. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Le dice, versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, ¿qué significa que? ¿Será que una sangre habla? No necesariamente, pero ahí se muestra algo, que un alma inocente murió. Inocente, pero ustedes se preguntan, pongámosla acá, inocente. Ustedes se preguntan, pero inocente, ¿porque acaso no era pecador igual que nosotros? Abel era pecador, ¿cierto? Caín era pecador, los dos eran pecadores, los dos tenían que hacer el mismo pacto, pero resulta que Caín no quiso, y Caín mató a Abel, y la sangre de Abel clama desde la tierra a Dios. ¿Por qué? Porque era un alma inocente. ¿Pero por qué causa era inocente? ¿Será que era inocente porque no tenía pecado? No, él tenía pecado por lo que hizo el pacto. Era un hombre justo. ¿Por qué? ¿Usted cree que yo soy justo? ¿Por qué? Porque no cometo pecado. No, yo soy justo porque la justicia de Cristo me es imputada. No es por mi propia fuerza, no es por lo que yo haga, no es por mi esfuerzo. Si Dios a mí me declara justo, es por lo que Cristo ya hizo por mí, no por lo que yo haga. Yo puedo ir, lo he dicho muchas veces, yo puedo irme de rodillas a Monserrate y no pasa nada, hermanos, porque no es por mi esfuerzo. Es lo que estaba haciendo Caín. Caín labró la tierra y dijo, bueno, yo traje lo mejor, yo traje verduras. Dios conoce mi esfuerzo. ¿No les ha pasado eso de que ustedes de pronto, pues yo por lo menos tengo como hábito de que yo antes de irme a trabajar, yo oro antes de salir, por lo menos yo oro. Y no les ha pasado, a mí me ha pasado, y yo sé que es mi carnalidad y le pido perdón a Dios por eso, pero de pronto a ustedes también les ha pasado, que de pronto ustedes algún día oran y ustedes piensan, hoy sí me va a ir bien, porque oré. No, hermanos, no es por la oración, la gracia de Dios siempre está sobre nosotros si es que vivimos, si es que respiramos, o sea, la pura gracia y misericordia de Dios. Exactamente, pero no está porque yo haya orado. Entonces si yo oro y pienso que me va a ir bien, estoy siendo religioso, estoy pensando como piensan muchos religiosos, no sé, diferentes religiones del mundo. Los musulmanes, hablemos de una religión lejana, musulmán. No sé si de pronto acá alguien se considera musulmán, pero es con todo respeto. Un musulmán va a la mezquita. Un musulmán va a la mezquita y piensa que porque va a la mezquita Dios ya lo está escuchando, ¿cierto? O un católico va a la iglesia, al templo y le adora a la Virgen y entonces piensa que por eso ya Dios lo está escuchando. Religión es el esfuerzo humano por usted querer encontrarse con Dios. Religiosidad es lo que usted hace por querer agradar a Dios. Por querer agradar a Dios. Eso es lo que hace. Eso es precisamente lo que hace Caín. Caín es un religioso porque él piensa que por su esfuerzo va a agradar a Dios. Es lo contrario. Por eso el Evangelio, a pesar de que el cristianismo en el nivel mundial, o sea, es considerado como religión, no necesariamente el cristianismo es una religión. Porque el cristianismo real no es una religión, porque el cristianismo no es el hombre queriendo agradar a Dios, no es que la religión normal se basa en lo que yo haga por querer hacer, para poder acercarme a Dios. El Evangelio es distinto, el Evangelio es todo lo que Dios hace por querer acercarse a mí. Ese es el Evangelio, es completamente lo contrario. Entonces esa es la religión. Pero entonces, ya te doy la palabra, pero entonces no lo llevemos muy lejos, porque hablamos de los musulmanes, hablamos del catolicismo, pero no hablamos del cristianismo. En el cristianismo
existe el mayor número de religiosos e idólatras. Y saben, pues ustedes dirán, pero es que ¿cómo así que yo soy cristiano? ¿Saben por qué? Porque hoy en día, hoy no, de pronto por la pandemia, pero antes de la pandemia, las iglesias repletas, las mega iglesias repletas de personas, simplemente van y se sientan y escuchan a un superapóstol y no van ni siquiera por Dios, van por un milagro, o van por mirar al superapóstol o al superprofeta. Pero son más religiosos que cualquiera, son más religiosos que un católico. Yo conozco muchos católicos que a pesar que vayan a una iglesia católica, son piadosos por lo menos, son humildes, por lo menos son ¿cómo le digo? Son misericordiosos. Pero yo he visto a muchos cristianos que van a las iglesias, que van a una congregación a mirar al apóstol y van de un extremo de la ciudad a otro extremo, al otro extremo de la ciudad, solo por mirar a un hombre. ¿Por qué? Que Dios lo usa para hacer milagros. Solo por eso. ¿Y sabe cuál es el tema del cristianismo hoy en día? Que la gente va a las iglesias y son unos idólatras. ¿Por qué? Porque van a adorar a un Dios que no conocen. Y eso sí es doloroso. Van a adorar a un Dios que no conocen. Y eso es peor, hermanos. Eso es peor. Eso es peor. Se irán y levantan las manos a un Dios que ni siquiera saben quién es. ¿Sabe por qué digo que no saben quién es? Porque salen de la iglesia y siguen siendo los mismos. No hay una transformación en su vida, no hay un cambio. Y se les olvida que Dios es un Dios santo, que Dios no es como nosotros. Eso de que si yo lo declaro se me va a cumplir, eso es mentira. Eso es mentira, hermano. Eso es falso. Si se los han enseñado, que es lo más seguro, que se lo comprueben bíblicamente. La autoridad, nosotros no tenemos autoridad sino por Cristo. Amén. Pero nosotros no tenemos la única voz que tiene autoridad. La única voz que tiene autoridad es la de Dios. Es la de Dios, que fue el que creó en los cielos y la tierra. Hermanos. Pero hermanos, nosotros debemos entender que Dios no es como nosotros. Que Dios no hace lo que nosotros le digamos porque nosotros se lo decimos. Dios hace lo que Él quiere porque Él es Dios. Él es Dios, Él es supremo, Él es soberano, Él es santo, Él es todopoderoso. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer un texto en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Y vamos alguien que por favor me colabore leyéndolo, si puede ser Luchito o algún hermano. ¿Primera de Juan qué? Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Dios para la santa predicación de mi vida y de mis hermanos, amén. Amén. Les he hablado les he hablado de cosas de la tierra, y no crean, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Tú estás leyendo Juan, el Evangelio de Juan. No, es Primera de Juan. Amén. No, es que hay Juan, eso también lo tienen que entender. San Juan. Hay San Juan, que es el Evangelio de Juan, y más adelante, casi antes de Apocalipsis. ¿Primera de Juan o San Juan? No, es Primera de Juan, es que es de San Juan el Evangelio. Más adelante, antes de Apocalipsis, hay tres cartas. ¿Primera de Juan qué? Primera de Juan, segunda y tercera de Juan. Primera de Juan, 3:12. Dios palabra santa. 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. Ahí está la respuesta de lo que estamos hablando. ¿Por qué Caín mató a su hermano? Porque era de quién? Del maligno. O sea que acá comprendemos dos cosas. Que hay hijos del diablo Hijos de Dios. y hay hijos de Dios. Pero ¿por qué causa lo mató? Porque las obras de Caín eran malas y las de Abel Buenas. eran justas. ¿Cuál es nuestra justicia? ¿Será que mi justicia es ir a una congregación? ¿Será que nuestra justicia es estar aquí sentados sin haber recibido a Cristo? Ustedes pueden estar aquí sentados todo el tiempo y yo poder predicarles todo el tiempo.
Pero si realmente ustedes no aceptan a Jesús como el Cristo, a Jesús como su único y suficiente Salvador, no son justos y jamás van a ser. La única obra justa que nosotros podemos hacer es creer en Cristo. ¿Para qué? Para que esa justicia de Él se nos impute a nosotros, se nos pase a nosotros. Respecto a lo que es un hijo del diablo, es como una persona como altiva, ¿cierto? Para mí es como una persona altiva, es como algo de lo que decía un hombre que creó por allá la Biblia, una Biblia oscura por allá toda loca, y el hombre decía que el hombre se creía Dios, el hombre creía que era Dios, y el hombre porque tenía plata, era tan altivo el hombre, creía que se la sabía y tenía como una clase como de poder, y como podía pasar por encima de todo el mundo, creía que era Dios. O sea que para mí es como prácticamente lo mismo. Hay personas que pueden llegar a ser tan altivas que creen que se creen Dios. Pues sí, pero no necesariamente. ¿Por qué? ¿Qué es un hijo del diablo? Habíamos hablado que Dios habíamos hablado en Génesis capítulo 3 que el ser humano, por causa que pecó, quedó separado de Dios y queda bajo el dominio de Satanás. El ser humano que está separado de Dios está bajo el dominio de Satanás y por ende es hijo del diablo. Eso es así. Puede ser altivo, claro, la altivez puede ser una muestra, una evidencia, pero yo también conozco personas que no son altivas y que son, mire, con esto se los digo todo. Yo conozco personas que son moralmente buenas, entre comillas, que no roban, no fuman, no matan, no hacen daño, de su trabajo a su casa, pero no creen en Cristo, son hijos del diablo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la moralidad no nos salva. Por ahí dice un teólogo muy famoso que se llama Steve Lawson, dice que el infierno, que el cielo va a estar, el infierno va a estar repleto de personas buenas y el cielo va a estar lleno, repleto de personas de asesinos y pecadores arrepentidos. Eso es así. Eso es así. Entonces, ¿quién es un hijo del diablo? Todo aquel que no ha creído que Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Cristo. Amén. Entonces vemos que hay hijos del diablo, hijos de Dios. ¿Por qué lo comprobamos? Porque dice que así como Caín, en primera de Juan, así como Caín, que era del maligno, es decir, Caín ya le pertenecía al diablo, ya le pertenecía al maligno. Sigamos leyendo. Vamos a ir a Lucas capítulo 11, versículo 50. Lucas 11, versículo 50. Amén. 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 Dice de la siguiente manera. Dice, para que se demande, hablamos de que se derramó sangre inocente y por eso la sangre de Abel clamó desde la tierra a Dios, ¿cierto? Y dice Lucas capítulo 11 verso 50, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, es decir, desde el principio, desde la sangre de Abel, o sea de él, hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, si os digo que será demandada de esta generación. ¿Qué quiere decir esto? Jesús está diciendo ahí, les está diciendo ahí a los escribas y a los fariseos, les está diciendo, va a haber un momento en que va a haber un juicio y usted le está diciendo, ay, ustedes son los que van a pagar por esa sangre. Les está echando la culpa. Le está diciendo, ustedes van a pagar por la sangre de todos los que han matado, de todos los que han matado. Y si nosotros miramos el contexto de ese texto, Jesús les está diciendo que ustedes, ustedes hacen altares de los profetas que los padres mataron. Es como si veneraran que los padres habían matado a los profetas. Imagínense, entonces Jesús les está diciendo, ustedes van a pagar hasta por la sangre de Abel, es decir, que la sangre de los justos
va a ser paga, es decir, va a haber una venganza. Va a haber una venganza de parte de Dios contra sus hijos. Contra sus hijos no, o sea, a favor de sus hijos, para quienes mataron sus hijos, va a haber una venganza de Dios. Para los que mataron a sus hijos. Amén. ¿Cómo vamos de tiempo? 7 y 8, 7 y 9. Llevamos no, pues ni una hora porque empezamos tarde. Sí, por lo que- empezamos. Ya casi. Sigamos. 2 horitas más ya. 2 horas más, no, yo sé que los que 3 están horas. parados también se cansan. Bueno, sigamos leyendo. Y él le dijo, versículo 10 de Génesis, ¿no? Estamos en Génesis capítulo 4. Versículo 10, él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando laves la tierra no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Antes el hijo de macha bravo le dice a Dios, sí, pues es grande el castigo, pero entonces de su presencia me voy a esconder. Sí, y entonces si hubiera que cualquiera que y aquí hecho de la tierra de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusalén, y Metusalén engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, que había dicho Dios en el principio, y dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿O será que Dios dijo, y dejará a padre y madre y se unirá a sus mujeres? No, pero este man cogió 2 mujeres. Fue el primero el primero que desobedeció esa orden de Dios. Eso sí sabían que el matrimonio también es un pacto. Y él también desobedeció ese pacto. Porque Dios había establecido que una sola mujer, y él cogió para sí 2. Una fue dada, el nombre de la una fue dada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7, mire cómo se burla ese man de Dios. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. Eso es rey, o sea, yo digo burlarse de Dios, pero de Dios nadie se burla. Pero él mire lo que hace. Es como si pusiera en poco la palabra de Dios. Si ¿se acuerda lo que había pasado con Caín? Caín había dicho, que Dios le había dicho a Caín, si alguien lo mata, entonces será vengado 7 veces. Pero el man dice 70 veces 7. El primer hombre que tuvo 2 mujeres fue Caín. Fue Lamec. Fue descendiente de Caín. Miremos ahí lo tremendo. Después de Caín, bueno, acá aparentemente esta generación se acabó. Aparentemente la generación del pacto, del único que hacía el pacto, se acabó, aparentemente. Y aparentemente esta generación, que son los hijos del diablo, cogieron victoria. Sí, aparentemente ellos tuvieron victoria. Exactamente, ahí ya vamos para ese lado, que esa es la otra parte de la historia buena. Por eso no se me duerman. ¿Por qué? Porque yo sé, voy a tratar de acabar rápido.
Entonces, aparentemente Satanás triunfó sobre la generación del pacto. Y vemos que de acá sale Lamec, sale Enoc, sale Mehujael, ¿cómo es el otro? Metusael, Lamec, Ada, Jabal, bueno, toda la descendencia de Abel. Y dice, de Caín, perdón. Y dice en el versículo 24, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer. Hasta ahí, démoslo ahí. Como les digo, aparentemente ahí ganó Satanás, ¿cierto? La generación del pacto se perdió. Notemos una cosa ahí. La generación de Caín estaba basada en puras obras. Estaba basada en puras obras. Miremos ahí que uno hacía cosas de bronce, otro tocaba la flauta, solo obras. Se basaron en obras. Pero en el versículo 25 que dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. ¿A quién? Set. Pongamos acá Génesis 5. Y el tercer hijo de... Ellos volvieron a tener relaciones sexuales y les nació alguien que se llama Set. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de todo, Dios siempre levanta ¿a quién? Un remanente. Un remanente. ¿Sabe qué somos nosotros? Remanentes. Porque Dios... Gracias, hermano. ¿Sabe por qué Dios levanta un remanente? Porque nosotros somos remanentes. Porque predicamos el evangelio. En medio de las generaciones, una generación puede ser muy pervertida, así como la nuestra. Como decía Toño, en todas las generaciones siempre ha habido una perversión extraordinaria, pero Dios en medio de esa perversión levanta remanentes, y esos remanentes son los que llevan el pacto. Y el deseo de nuestro corazón es que ustedes se levanten como remanentes. ¿Qué es un remanente? Una persona que ha sido despreciada, una persona que nadie da un peso. Es una persona que recibe el pacto y que lo transmite. Así que la idea y el deseo de nuestro corazón es que ustedes se levanten como remanentes y salgan a las calles a proclamar que Jesús es el Cristo. ¡Amén! Yo no le entendí bien esa parte, es que estaba ¿Esta parte? donde nació... Ah, bueno, entonces Caín mató a Abel, ¿cierto? Sí, no, yo le digo, no, arriba ¿Esta parte? Volvieron y tuvieron otro Eso, bueno, ahí, sí, en el versículo 25 de Génesis capítulo 4 dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Entonces, aparentemente esta generación se murió, pero no. Otra mujer que no era... No, con Adán. Con Adán y Eva. En el versículo 25, volvieron a Dios les dio otro hijo. Ellos volvieron a tener relaciones sexuales y Dios les dio a Set, que es un remanente, una persona que va a llevar el pacto. Sigamos leyendo, la cual llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, o sea, Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces vamos a poner acá Enos. Y sigue diciendo, entonces los hombres comenzaron a ¿qué? A invocar el nombre de Jehová. ¿Cómo invocaban en el Antiguo Testamento anteriormente el nombre de Jehová? ¿Iban a la iglesia? ¿Cómo? Pues el pacto. ¿Dónde escribí por acá pacto? Atrás. Al principio El pacto. Pero vamos a escribir acá más grande pacto. Pues el pacto. ¿Cómo invocaban anteriormente el nombre de Jehová? Pues haciendo el pacto. Seguramente Dios, esto viene desde Dios, les transmitió el pacto en Génesis 3:21 a Adán y a Eva. Adán y a Eva se lo transmitieron a sus hijos el pacto, pero entonces este no hizo el pacto, y este sí hizo el pacto, pero este mató a este. Entonces, ¿qué pasó? Aparentemente se acabó la generación.
Dios levantó un remanente que fue Set, el que empezó a hacer el pacto también porque invocaron el nombre de Jehová. Ellos otra vez empezaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora vamos a Génesis capítulo 5 rápidamente. Amén. Rápidamente. Ser el papá de Enoch. Set es el papá de Enoch, exactamente. Descendientes de Adán. Descendientes de Adán. Ustedes dicen, pero ustedes no les ha pasado que ustedes se ponen a leer Génesis y aparentemente es el libro de los nombres. Solo hombres. Siempre, solo nombres, pero ustedes creen que ese es el libro, ese es el capítulo. Vamos a leer Génesis capítulo 5. Y ese no es que sea el libro, el capítulo de los nombres. Dios dejó con un propósito eso ahí. Y vamos a ver que nosotros nos enfrascamos y mucha gente nos pregunta, pero ¿por qué? ¿Cómo se reprodujo la tierra? ¿Cómo se reprodujo la tierra? Me perdonan ahí un poquito los gallos. Pero, tranquilo. Ya que la garganta pues. Pero, ¿qué pasó ahí? Se me fue. Descendientes de Adán. Bueno, sigamos. Aparentemente se me fue lo que les estaba diciendo, pero pues vamos a retomar. Eso Dios lo puso con un propósito. Ahora le estaba diciendo lo de que Dios creó que la gente se enfrasca en que cómo se reprodujo la tierra y eso. Pero a Dios no le interesaba ya mucho como que enseñarnos a nosotros cómo se reprodujo la tierra. ¿Saben cuál es el propósito de la Biblia? Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que se han escrito solamente para una cosa. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Es decir, que la Biblia a Dios no le interesaba mucho mostrarnos de cómo se reprodujo el ser humano y cómo se multiplicó la gente. Dios le interesaba una cosa, que nos mostrara el pacto. Eso es lo que Dios. ¿Por qué creen que Dios empieza a mostrar todos los nombres? Hermanos, es lógico. Pero la gente se enfrasca en Juan 20, 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Entonces, pero sigamos, a Dios le interesa que la Biblia solo tiene un propósito, mostrar que Jesús es el Cristo, y dentro de esa revelación especial que es la palabra, Dios nos muestra cómo ser buenos esposos, cómo ser buenos hijos, cómo ser los mejores, pero dentro del pacto que es Cristo. Entonces, sigamos leyendo Génesis capítulo 5. Amén. Ya rápidamente, yo sé que están cansados. Vamos a resumir porque este es el capítulo de solo los nombres. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Y el día en que fueron creados, y vivió Adán 130 años y engendró a uno a semejanza conforme a su imagen. Bueno, Imagen y semejanza, ¿cómo así? Conforme a su imagen, o sea, como Dios, así como nosotros, o sea, El humano engendra humanos. Ya. lo que pasa es que anteriormente vivían mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque había menos pecados. Ahorita de pronto no porque había menos pecado, pero es que ahorita que influye mucho la contaminación, influye mucho la alimentación. Esa gente se alimentaba de puras cosas de campo. Nosotros por todo eso. Exactamente. Por lo menos Noé vivió como 800 y péguele años. 800. Sí. Noé vivió como 800 y péguele años, ¿no? Entonces, les pido por favor que lean el capítulo 5. Yo lo voy a resumir para terminar. Después de Enos, Enos concibió a Cainán. Cainán a Mahalalel. El nombre para su hijo. Si van a tener hijos, Mahalalel es un buen nombre. Mahalalel. No. ¿Nombre? ¿Cómo es? Mahalalel. Y Mahalalel concibió a Jared. Y Jared concibió a Enoch.
¿Todos son hombres? Y leamos. Bueno, No, este es Enoch. y Enoch. Y este es Enoch. Este es ese Enoch. Mahalalel nació quién, engendró a quién. Mahalalel, Jared, Enoch. Ahora leamos el versículo 19 del capítulo 5. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años. Y murió. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Versículo 22. Pongámosle cuidado a este versículo 22. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Entonces, ¿por qué Enoch Dios se lo llevó? Porque caminó con Dios. ¿Se acuerdan que Dios había elegido un camino? Era el pacto. Era el pacto. Por eso, después de Enoch, antes de irse Enoch, dejó a quién? A Matusalén. Después de Matusalén fue Lamec. Después de Lamec, ¿quién vino? Noé. Esa es la generación del pacto. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? De que Dios le transmitió el pacto a Adán y a Eva. Eva se lo transmitió a sus hijos, pero este man no quiso. Este man sí, pero este por envidia mató a este, pero envidia, pero realmente ahí había un plan de Satanás también. Satanás quería acabar con la generación del pacto. Siempre ha sido el plan de Satanás. Porque ustedes creen que a Satanás le importa si las iglesias están repletas de personas. A Satanás no le importa. Y la gente piensa que, y los cristianos piensan que, uy, qué victoria porque estamos aquí todos reunidos. A Satanás no le interesa si una congregación cristiana está llena, siempre y cuando no se predique el evangelio. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? No vemos en las predicaciones de las congregaciones la iglesia repleta y tiempo de milagros, tiempo de siembras, tiempo de testimonios. ¿Y Cristo? ¿Por allá? Es el autor principal. Claro. Satanás tiembla cuando se nombra el nombre de Cristo, Jesucristo. Ahí sí tiembla Satanás. Satanás le interesa. Hoy las iglesias parecen discotecas. Van los muchachos a bailar, y cómo es que alguien las cosas hacía chispun, chispun, chispun. Las iglesias parecen discotecas de negro, bonitas, claro, con severas pantallas, pero entretenidas. A Satanás le interesa eso. Entonces, ¿qué pasó? Dios, entonces en la generación del pacto, viene transmitiéndose acá hasta Enoch. Leamos ya para terminar. Caminó pues Enoch con Dios y engendró a un hijo, ya, versículo 29, en de Génesis capítulo 5, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijo de hijas, y fueron todos los días de Lamec 760 años y murió. Y siendo Noé 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Bueno, hermanos, de ahí sigue una historia que ya no tenemos el tiempo, pero de ahí se ve cómo se transmite el pacto. Se sigue transmitiendo el pacto. A Dios le interesa solamente una cosa: cómo se transmite el pacto. Ese pacto eran animales, eran holocaustos. Ustedes van después de ahí, Génesis, Éxodo. Dios establece un sistema ritual en el Antiguo Testamento que era en el tabernáculo. Dios les dio un tabernáculo, le dijo a Moisés: construyalo de esta manera. Y ahí les puso unos parámetros para que ellos pudieran ofrecer sacrificio a Jehová, y todo eso tenía un propósito. Después les mostramos aquí en el tabernáculo cómo vemos a Cristo.
acá en este momento, ¿cómo podemos ver a Cristo? ¿Cuál es nuestro pacto hoy en día? ¿Cuál es nuestro pacto hoy en día? Es Cristo. Ya leamos como conclusión, Hebreos capítulo 11, versículo 4 al 7, ya, y es el último texto, se los prometo, no digo mentiras. Hebreos 11, versículo 4 al 7. Hebreos capítulo 11. Sí, claro, hermano, siga. Buenas noches a la casa. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún no hablaba por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se venían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Hasta ahí. Tremendo, ¿no? Dice, otra vez lo voy a leer de pronto, pues más de corrido. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Esta ofrenda aún nos sigue hablando a nosotros. Por la fe, Enoc, ¿cuál Enoc? Este Enoc fue traspuesto, es decir, Dios se lo llevó para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, es decir, Dios se lo llevó, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Saben que dijo que no caminó con Dios? A eso se está refiriendo el autor de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe que nosotros creemos, la fe que nos habla la Escritura, es la fe que yo digo, yo tengo fe de tener una casa y un carro. No, esa no es la fe que usted y yo debemos tener. Y la fe que tuvieron los del Antiguo Testamento, que nos muestra la palabra, la fe que ellos tuvieron es en esto. Génesis 3:15, el pacto. En el futuro iba a venir alguien que iba a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Ese quién es? El Cristo. Ese es el Cristo. Ellos creyeron en esa promesa. Ellos creyeron en esa promesa. ¿Qué significa ese versículo? Dice que haré que tú y la mujer sean enemigas, y que tu descendencia de ella buscara sobre la cabeza, aplastarle sobre la cabeza. Sí, vimos acá, digamos, la rivalidad de las dos generaciones. A eso significa simiente. Simiente significa generaciones, descendencia. Y eso fue lo que pasó. Simiente viene de semen. De ahí viene la palabra. De reproducción. Principio. Enoc se lo llevó Dios sin que él muriera, ¿cómo así? ¿Se acuerdan que estábamos hablando del arrebatamiento? De que Jesús va a venir por la iglesia y de un momento a otro vamos a desaparecer, y los que están muertos pues también van a ser arrebatados aún estando muertos, pero se van a encontrar con el Pero no, Señor. porque en Hebreos dice que él estaba adorando a Dios y Dios se lo llevó. O sea, Se lo llevó. no encontraron el cuerpo ni nada. No lo encontraron, y como ella estaba adorando a Dios, precisamente estaba haciendo el pacto. ¿Cómo se adoraba en el Antiguo Testamento a Dios? El pacto. Estaba derramando sangre, porque ese era el pacto. Y más adelante, ¿se acuerdan cuando Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo?
Ese cordero es Cristo. Ya no necesitamos hacer más sacrificio porque Cristo Porque es el hizo el último. pacto. Cristo lo hizo todo ya. Bien.